Buenas tardes, día político por TSI. Lo que pasó en el Congreso Nacional de la República ayer lo podemos calificar como la muerte en Honduras a la lucha contra la corrupción y la impunidad. Resucitan los impunes, los que violentan la ley, los que cometen corrupción en Honduras. Yo creo que son preguntas fáciles de contestar, porque usted allá en su casa las puede contestar, amigo televidente. Pero aquí tengo dos invitados con los que voy a platicar hoy. Fátima Mena, diputada de PSH, ¿cómo está? Muchísimas gracias, Ramón. Un gusto estar contigo esta noche para tocar un tema pues tan importante y tan sensible para el pueblo hondureño como la lucha contra la impunidad y la corrupción. ¿Cómo está, abogado Kenneth Madrid? Un gusto, Ramón, estar aquí con ustedes y con la abogada Fátima, hablando aquí sobre este tema que ha sido tan importante. Sí, por favor, ya pues puede contestarme la pregunta, la introducción que hice. Pues mire, Ramón, sí, pues yo le puedo decir, andamos de luto porque realmente los malos políticos siempre se han prestado para generar acciones que no tienen claridad, sino que andan siempre en la oscuridad. Ayer salieron de los arbustos, otra vez los que estaban escondidos. Y mire, Ramón, acá el gran problema ha sido que para la llegada de la Sisi dio una lista de requerimientos de Naciones Unidas. Eso era lo que había que hacer, darle derogación, aprobación y reforma a lo que Naciones Unidas pedía. No, aquí se andaba buscando otras cosas, haciendo reformas constitucionales innecesarias, aprobando leyes de Sisi innecesarias, porque el propio convenio se convierte en una ley cuando es obviamente es un convenio internacional, tiene la categoría más arriba de la ley ordinaria. Y solo les dijimos, no hay necesidad de que hagan eso. En el propio convenio establezcan que a la Sisi se le va a dar la categoría de víctima del Estado y va a adquirir la calidad de acusador privado. No había que hacer nada. Entonces, la clase política, al andar buscando, Ramón, esos recovecos, dar buscando otras opciones, era, obviamente hoy nos damos cuenta que eso era para que no se aprobara absolutamente nada. Todos sabían que una reforma constitucional iba a estar en contra de los sectores de oposición, todos sabían que una ley ordinaria tampoco iba a pasar. ¿Qué hace la oposición después? Pide que incorporen la derogación de la amnistía política, que también... Entonces eso vino a obstaculizar más el asunto, Ramón. Entonces, ¿yo a qué conclusión puedo llegar? Que los malos políticos ya se habían puesto de acuerdo, Ramón. Ya todos no querían un mecanismo de lucha contra la corrupción e impunidad en el país. Los malos políticos sacaron a la masa del país. ¿Quién dice que ahora ellos son los que quieren? Ya no quieren los malos políticos que han ingresado en corrupción en el pasado más persecución. Posiblemente el actual gobierno no quiere que haya persecución a partir del próximo año a los exfuncionarios. Tanta cosa que dejan ver con sus acciones, Ramón, los malos políticos. ¿A quién culpa usted, Kenneth Madrid, para establecer este punto muerto de lucha contra la corrupción y la impunidad en Honduras? Mire, yo le puedo decir que aquí el principal hilo conductor y quien debió haber llegado a un consenso político y un pacto político fue Libertad y Refundación. Es quien tiene la directiva en el Congreso y es obviamente quien debió haber sentado a las partes, llegar a un punto de intermedio y lograr la derogación de todo lo que pidió Naciones Unidas. Eso jamás se dedicaron solo a eso, estuvieron obviamente en otras cosas innecesarias. Bueno, porque Luis Redondo en su cuenta Twitter y varios diputados del Libre y del mismo gobierno, algunos funcionarios, culpan a Fátima Mena, culpan a Soyapa Figueroa, culpan a quién más de su partido, de su bancada. A Umaña, a Irosca, culpan a 48 diputados, entre ellos la bancada del Partido Nacional, de oponerse a que venga Sisi a Honduras. Bueno, creo que ayer lo que vimos fue una estrategia de repartir culpas. Eso fue para lavarse las manos. O sea, eso fue lo que sucedió. La agenda contra la impunidad y la corrupción no es una agenda nueva, es una agenda que viene impulsada desde la sociedad civil, es una agenda que se conoce a través del activismo anticorrupción y diferentes actores que son los que han puesto pues realmente cuál es la ruta y que Naciones Unidas a través de una misión, de un equipo de expertos, reveló cuál era la ruta o el camino que nosotros debíamos de seguir para que viniera la Sisi al país. Entonces, ¿qué hizo Libertad y Refundación? Primero, creó una agenda paralela a lo que pedía Naciones Unidas.
construyendo una narrativa de la Sisi que Libertad y Refundación quería, una Sisi que no tuviera dientes. ¿Y por qué hablo que no tuviera dientes? Porque ellos le estaban limitando la independencia, la autonomía y la imparcialidad a través de algunos argumentos de carácter técnico. Por ejemplo, querían que la figura de querellante, que bien señalaba el abogado Kenneth, era una reforma al Código Procesal Penal, no se requiere ninguna reforma constitucional, nunca la quisieron dictaminar, pero quisieron crear una reforma constitucional que no tenía ni pies ni cabeza para querer utilizarla, una narrativa de que ellos querían que viniera un mecanismo, pero que era materialmente imposible bajo ese mecanismo, porque lo más grave de esto, ¿sabe cuál era, Ramón? Sí. Que le estaba dando poderes al fiscal general para controlar al mecanismo. Y es justamente lo que Naciones Unidas en reiteradas ocasiones dijo: no puede estar supeditada a ninguna institución, debe pasar por protocolos de selección rigurosos de Naciones Unidas para que no puedan entrar en el mecanismo personas que sean afines a nadie y así evitar pues que se dé algún tipo de sesgo en el mecanismo. Para que aclaremos esto, es el 232. Sí, pero era la reforma constitucional al 232 de la Constitución de la República, que tiene funciones del Ministerio Público. Desde ahí usted dice, ¿cómo es posible que un dictamen que ya estaba para tercer debate, el mismo presidente del Congreso esté metiendo una reforma constitucional? Porque mire, más allá de los votos, ¿sabe cuál era la trampa? Que ya estamos en la cuarta legislatura y una reforma constitucional requiere de 2 legislaturas. Lo que viene el otro año es un nuevo Congreso, un nuevo mandato, primero Dios, ¿verdad? Que eso es lo que los hondureños esperamos. Y entonces ya ellos lo que querían era chinear la propuesta, como lo han venido así, como lo hicieron por ejemplo con el tema de las sedes. Con las sedes tampoco cumplieron. Chinearon el tema, pasó una siguiente legislatura y nunca lo ratificaron. Y lo mismo, ese mismo camino llevaba en este caso esta reforma constitucional, que además el problema de esta visión desde la perspectiva jurídica es que no le da independencia a la Sisi, sino que queda supeditado básicamente a el control del fiscal general. Ahora, lo que sí es claro acá, Kenneth, es que la inmadurez y la capacidad de diálogo, de convencimiento en la clase política en Honduras nos lleva a estas consecuencias nefastas, sin duda alguna. Mire, Ramón, yo no creo que haya inmadurez. Yo creo que precisamente lo que hay es sectores aviesos de la política que obviamente no quieren la llegada del mecanismo y por eso crearon esa agenda paralela de la cual hablaba la abogada Fátima, que obviamente comenzaron a delinear ellos su propia ruta para que la Sisi no llegara al país. Comenzaron a delimitar qué acciones hacemos, cómo le echamos la culpa a la oposición, cómo le echamos la culpa al resto de congresistas, cómo van a decir que la abogada Fátima Mena es la responsable de que no venga, si es una activista anticorrupción con la cual hemos luchado muchos, pero muchos años por este tema. Entonces es indudable, Ramón, que acá solo hay una forma de expresarlo. Libre es quien tenía el mango en sus manos. Pudo haber negociado con el resto de bancadas políticas y no estoy hablando de negociar impunidad. Estamos hablando de llegar a pactos políticos necesarios, crear las condiciones para hacer una agenda que incluyera, obviamente, ese sector a favor que la Sisi necesitaba, esa ruta que dio Naciones Unidas, que quería que se aprobaran leyes, que se derogaran leyes y que se reformaran leyes. Bueno, diputado Marco Eliú Girón, ¿ha escuchado usted estos argumentos en Día Político? ¿Cuál es su reacción sobre esto que ha pasado con el tema de Sisi? Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado Ramón Matute, a sus invitados. La verdad es que este proyecto de ley se presentó él mismo el año pasado y no pasó. Quedamos a falta de 4 votos, 82 votos de 86. Sí. Y ya los diputados lo conocían, lo habían estudiado, sabían que el nuevo canciller de la República dijo que al firmar nuevamente la carta de intenciones, la ampliación hasta el mes de diciembre, que en el Congreso Nacional estaba pendiente las reformas constitucionales. Y el presidente del Congreso la agendó y la sometió. Mire, van a haber excusas, pero la verdad es que solo habían 2 posiciones.
blanco y negro, los que estamos a favor de la Sisi y los que estamos en contra. Obviamente muchos votaron por cálculos políticos. Hay diputados que ya no van a la reelección y no les importó el clamor popular. Yo creo que los diputados que no van a participar en las próximas elecciones lo hicieron para que el gobierno de Libre no cumpliera su promesa de llevarlo a la Sisi. Me resisto a creer que están metidos en algún acto de corrupción. Pero los de la bancada nacionalista sí lo hicieron para salvar su pellejo, porque así como sacaron la Maxi, que fueron acusados por la Maxi, así le tuvieron miedo el día de ayer a votar por la Sisi, y eso es histórico. Ahora, ellos, los del Partido Nacional y algunos del Partido Liberal, echaron abajo lo que ellos pretenden como partido político, que es llegar al poder. Ellos prefirieron perder las elecciones este 30 de noviembre que perder la inmunidad parlamentaria, que perder la libertad. Eso es lastimoso, porque no pensaron en su institución política, no pensaron en Narria Sura, no pensaron en Narrala Salum, que van a perder las elecciones por culpa de las acciones de esos diputados que votaron el día de ayer en contra de la Sisi. Permítame, me tengo que ir a la pausa. Quédese aquí, diputado Marco Eliú, porque ¿cómo es posible que tampoco hayan calculado bien la Junta Directiva ni ustedes como bancada en el Congreso Nacional? No calcularon bien, sabiendo que no lograban el apoyo de las otras bancadas, pero aún así decidieron meter esta iniciativa de ley ayer sabiendo que no tenían los votos y faltando al diálogo, a la concertación con las diferentes bancadas de oposición. Pero quiero que me reaccione después de la pausa. Bueno, mire cómo son las cosas, porque ya ha participado el diputado Marco Eliú, pero quiero darle la palabra también a Fátima. Fátima me está diciendo y está negando todo lo que está diciendo Marco Eliú. No, para empezar es mentira lo que están diciendo de que ese proyecto estaba contemplado ya en 3 debates. O sea, lo que se había presentado era una ley Sisi que presentó la diputada Xiomara Artencia, que ni estaba ayer en el Pleno, valga la aclaración, para que hubiera expuesto algunos de los alcances o las motivaciones. Pero la reforma constitucional se la sacó debajo de la manga el presidente del Congreso ayer. Y el único objetivo de meter una reforma constitucional era que, aunque se tuvieran los votos, porque ya las bancadas se habían manifestado a favor, era que no viniera este año. ¿Y cuándo termina el periodo de la presidenta Xiomara? Este es su último año, el 25 de enero se instala un nuevo Congreso y el 27 de enero un nuevo presidente. Entonces, primero ¿quién entrampa todo? Entonces, mire, primero que no mientan, que ese proyecto no se había discutido. Ahí meten lo de la reforma constitucional, que era para entrampar el proyecto que no se hubiera podido publicar, precisamente porque ellos le meten una mayoría calificada que no se requiere. Entonces Marco Eliú está mintiendo con lo que dice. No, o por lo menos no está diciendo, mire, verdades a medias para mí son mentiras. Eso fue lo que mi mamá me enseñó en mi casa. O sea, uno tiene que decir la verdad. En la reforma constitucional ni siquiera se había hablado. Es más, asumíamos que ese era un tema que ya había pasado de la discusión. Y luego, nosotros, por ejemplo, desde el Partido Salvador de Honduras, nosotros establecimos clara cuál era nuestra posición, alineado no a lo que decía Luis Redondo, lo que decía la Pichu, alineado y con fundamento técnico en lo que dice la misión de expertos de Naciones Unidas, a donde ellos hacen unas recomendaciones y miren, aquí dice, subraya que el camino de una reforma constitucional no sería necesario, puesto que el Código Procesal Penal ya reconoce la institución de la querella. Y es justamente lo que hablaba el abogado Kenneth, que incluso ese primer artículo que dice que nace la Sisi con una ley, que no le mientan al pueblo. La única forma que el mecanismo puede tener personería jurídica es cuando la presidenta Xiomara Castro hubiera firmado el convenio con Naciones Unidas. Claro. Ahí es, mire, y dijimos, ¿por qué ahora están diciendo que la oposición no quiere una Sisi porque no aprobó reforma constitucional cuando ya Naciones Unidas les dijo que eso era innecesario? No es necesario. No es mire, por ello le dije, no es ni necesario reformas a la ley ordinaria, a la ley secundaria. En el convenio puede quedar absolutamente todo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya se los dice Naciones Unidas, ¿qué es lo que se debe de hacer? Y se tiene una ruta
paralela para boicotear a la Sisi. No hay otra forma de poder explicarlo. Entonces, al final, nunca reformaron el Código Penal, Ramón. Naciones Unidas lo dice ahí en su lista de deseos, que se reforme el Código Penal. No se reforma, no pasó nada, mire hasta la fecha, derogación de inmunidad parlamentaria. Hubieran llegado a pactos políticos para cada una de esas derogaciones, hacerlas en esta reunión en el Congreso. Y para eso sí hubieran encontrado apoyo, ¿verdad, Fátima? ¿Quién boicotea todo entonces? Los malos políticos, Ramón. Vale. Hay malos políticos en el oficialismo y hay malos políticos en la oposición también. Nadie quiso llegar a un acuerdo, una concertación, pero yo le dije, quien debió haber llevado la voz cantante era la Junta Directiva del Congreso Nacional. ¿Por qué para unas cosas sí son enfáticos y duros y para otras no? Ayer, por ejemplo, Ramón, a mí ni siquiera yo en mi exposición, en uso de la palabra, fui clara alrededor de los alcances y pedí una moción para que se pudiera modificar el texto del artículo 1 alineado a los requerimientos de Naciones Unidas. Si tanta era la voluntad, ¿por qué ni siquiera me permitieron hacer uso de la palabra en el Pleno? Y aclaro que no le dieron la palabra a nadie más. Después no permitieron el debate, violentando los deberes que tiene el presidente de someter a discusión una moción que debe de aprobar el Pleno, porque lo único que querían hacer ellos era un show para repartir culpas, porque el pueblo hoy les ha reclamado ¿por qué no viene la Sisi? Entonces ahora lo que quieren que ellos es construir una narrativa como la que están haciendo varios compañeros de querer echarle culpa a la oposición. Marco Elio Girón. Lo que Libre pretendía es que la Sisi no le sucediera lo de la Maxi. A la Maxi lo sacaron los mismos que votaron en contra ayer por la Sisi. Queríamos una Sisi con dientes, con rango constitucional, para que otros gobiernos no la sacaran como la Maxi. Queríamos eliminar la inmunidad parlamentaria. No quisieron eliminarlo. Lo único que pasó fue la ley especial de la Sisi, que sería una Sisi sin dientes y que en cualquier momento la podrían sacar los políticos, los mismos políticos que sacaron la Sisi. Excusas van a haber, diputados que se levantaron de sus asientos, diputados que introdujeron mociones, otros que pusieron de requisito quitar la amnistía política del 2022. Esas son excusas. Habían dos posiciones, votar a favor de la Sisi o votar en contra, y el pueblo va a juzgar a los que votaron en contra. Las palabras sobran, las excusas van a sobrar, cada quien va a tener su tesis, pero al final el pueblo hondureño es el que tiene que ver ese video, ver lo que se discutió, quiénes votaron a favor, quiénes votaron en contra, y castigarlos en las urnas pero el 30 de noviembre, los que van a participar. Dice Fátima Mena que no era necesario una reforma constitucional, que a última hora ustedes se lo sacaron de por ahí, como para entrampar esta situación de la aprobación de la Sisi. No había pasado. Respeto mucho la opinión de la abogada Fátima Mena, pero así es necesario que tuviera rango constitucional para que otro gobierno no la sacara. No es cierto. No recuerda lo que quería hacer el Partido Nacional, elevar rango constitucional la policía militar y de orden público. Es que se estila. Hay estatutos que tienen categoría constitucional, como el estatuto del docente. Es que usted eleva a categoría constitucional precisamente para evitar que otros gobiernos la fueran a sacar, así como sacaron a la Maxi. Mire, primero hay dos argumentos ahí que se le votan fácilmente. O sea, es que no lo estoy diciendo yo, doctor. Lo está diciendo la misión de equipo de expertos de Naciones Unidas para la evaluación de las condiciones de instalación del mecanismo internacional autónomo, imparcial e independiente contra la corrupción y la impunidad en Honduras. No me lo invento yo, lo dijo Naciones Unidas, que no era necesaria una reforma. Aparte, que el mecanismo internacional no es una institución permanente del país, por lo tanto, 5 años dice que va a estar como en una reforma constitucional usted para algo que esté solamente 5 años. Temporal. Aparte Mire, que no se le, aunque lo hubiéramos metido en la Constitución, eso era darle a tol con el dedo y engañar al pueblo hondureño, porque cómo le exige usted a Naciones Unidas
que cumplan con la Constitución de Honduras cuando a ellos hay la vida jurídica del mecanismo lo da únicamente la firma del convenio. Y mira, Ramón, yo le voy a decir una cosa, para mí anoche fue una noche bien difícil. Yo le dije, empecé, pucha, tengo sentimientos encontrados, porque para mí era un tema importante. Permítame, doctor. Ramón, Pero ¿sabes qué? ¿Cuál fue mi reflexión al final del día? Doctor. Que estamos cansados que nos mientan y nos engañen. Y que nos miren las caras de brutos, como que si fuéramos ignorantes, como que si no entendemos cuál es la estrategia detrás y que salgan diciendo, ay sí, aprobemos una reforma constitucional y así como aquel, yo los invito, miren las primeras planas del 15 de diciembre del año 2022. Xiomara Castro prometía con bombos y platillos que en 6 meses estaría la Sisi cuando firmó un documento no vinculante, un memorándum de entendimiento. 3 años y medio y no ha pasado nada. Y hoy nos querían volver a dar a tol con el dedo con esto que no lo iban a poder cumplir. Materialmente imposible. Doctor. Mire, hay algo fácil que el pueblo hondureño puede ver claramente. Nos hicieron falta 6 votos para elevar a rango constitucional la Sisi y quitar la impunidad o inmunidad parlamentaria. Y le voy a decir con nombre y apellidos qué votos hicieron falta. Sacamos 79 votos. Hizo falta el voto de Iosque Elvir, el voto de Suyapa Figueroa, son 2, el voto del doctor Matius, 3, el voto del doctor Carlos Umaña, 4, el voto de la diputada Fátima Mena ahí presente, 6, y el voto del doctor Mauricio Villeda, entre otros, me queda aquí, hubiéramos llegado a los 86 votos y la Sisi hoy estuviéramos celebrando que iba a venir, aunque nos tocara aprobarla en la siguiente legislatura del próximo gobierno, la Sisi estuviera segura que viniera a nuestro país. Bueno, creo que, y yo le hago una pregunta al pueblo hondureño y también a Fátima Mena. Si Fátima Mena estuviera en este momento en la reelección y esos nombres que le di en la reelección, le aseguro que hubieran votado a favor de la Sisi, pero lo hicieron por mezquindad política, para que Libre no cumpliera su promesa de campaña de traer a la Sisi. Si ellas estuvieran reeligiendo en este momento, le aseguro que los votos de esas personas que le mencioné hubieran sido a favor. Pero como están fuera de las elecciones generales, votaron en contra. Permítame. Bueno, gracias, doctor. Yo sé que está ocupadito usted ahí. Gracias, doctor. Vamos primero a la pausa y después regresamos. Bueno, Kenneth Madrid quiere intervenir sobre esto que ha dicho Marco Elío y la diputada Fátima. Sí, Ramón, mire, esas son excusas, que es necesaria una reforma constitucional. Mire, para que nadie lo sacara a la Sisi, mire, los convenios internacionales pueden ser suscritos por tiempo determinado, pero también por tiempo indeterminado. Y señalar las causales por las cuales únicamente podía cesar el mismo y para que antojadizamente ningún político pudiera darle el traste a la Sisi. La verdad es que todo eso en el marco del derecho internacional. Hay que estudiar la convencionalidad para darnos cuenta, obviamente, todo lo que se puede lograr a través de eso. Pero lamentable, Ramón, lamentable que ahora hayan excusas, se busquen culpables, cuando realmente la clase política no ha tenido la voluntad de darnos a nosotros un mecanismo de lucha. Mira, a mí me preocupa cuando salen organismos como el mismo FOSDE, creo que CNA y otros organismos civiles, cuando dicen que en Honduras 140, 150 millones de lempiras se pierden por corrupción diariamente, o que más de 70 mil millones de lempiras se pierdan por corrupción en Honduras, y ver que no hay confianza en los organismos que persiguen la consecución penal en Honduras. No hay confianza en el Ministerio Público, no hay confianza en el Poder Judicial. Se cree y se busca confianza en un organismo internacional como Sisi o como en su momento estuvo Maxi, pero que le dan el tiro de gracia definitivamente en el Congreso Nacional porque no hay interés político. Vea usted, esas son las cosas que nos preocupan como hondureños. Conclusiones, por favor, 30 segundos cada uno. Bueno, yo creo que primero decir que la lucha contra la impunidad y la corrupción sigue siendo un tema prioritario para los y las hondureñas. Yo creo que lo que necesitamos son propuestas serias y que no suceda lo que nos ha pasado en el pasado, ¿verdad? Con un gobierno que expulsó a un mecanismo que venía funcionando como la Maxi, pero no podemos tampoco dejar de responsabilizar a Libertad y Refundación, quien prometió traer un mecanismo y todas sus acciones fueron generar una agenda paralela para poder limitar un mecanismo independiente, autónomo e imparcial. Bueno, Ramón, ¿qué podemos decir ahora que pasa todo esto? Mire, es lamentable lo que venimos desde hace un tiempo atrás luchando de manera anticorrupción. Vamos a seguir alzando la voz, vamos a seguir pidiendo, vamos a seguir incidiendo y decirle a los políticos, enfóquense en lo correcto, en darle al país ya
un alto a la impunidad, darle mecanismos efectivos para seguir adelante. De lo contrario, el pueblo está viendo la acción de cada una de las personas. Ojalá que tengamos mejores derroteros, Ramón. Gracias, señores, muy amable. Hasta aquí el programa de hoy. Que pasen una feliz noche.